coincido con lo que ha dicho la ANC, la voluntad popular no se desconvoca. Vemos que realmente la gente sale a la calle y nos tenemos que fijar más en la calle que en las instituciones. Cuando las instituciones no se les está permitiendo responder a esa voluntad popular, en la calle sí que vemos que se responde, se está respondiendo, que se quiere un presidente, el presidente que han elegido entre todos ellos, y eso es lo que debería de permitirse desde las instituciones. Lo que vemos es lo contrario, esa falta de respeto a la democracia, esa voluntad popular, a eso que ha salido a lo que salió en las elecciones. Es decir, no les quieren permitir a los diputados del Parlamento catalán elegir presidente. Sí, bueno, me pregunto a quién le puede interesar ese tipo de palabras de Rafael Hernando. La verdad es que no, interesante para dilucidar lo que está ocurriendo aquí, Rafael Hernando no me parece. Me recuerda a esa política testicular que estoy viendo tanto por parte del gobierno español. Mira, por ejemplo, Pablo Casado... ¿O test? No, testicular, he dicho testicular. Es que no había entendido. Sexista. No quiero utilizar ciertas palabras a estas horas, pero bueno, digamos que sí, a base de testosterona, no con otras opciones. También Carles Puigdemont dijo aquello de hay un pollo de cuyons. Te quiero decir que, sí, en fin, si es una política testicular, pues lo que quiero decir es sexista. Lo que quiero decir es, en base a focos, se está poniendo mucho el foco en Roger Torrent, que es el presidente de la mesa del Parlamento. En realidad lo que tiene que hacer es defender los derechos de todos los diputados de ese Parlamento. No es una labor suya encontrar una alternativa de presidente, es decir, si hay otro candidato lo tienen que proponer a los grupos políticos, es decir, tiene que dar a alguien ese paso. Si Neras Arrimadas considera que tiene que buscar a otra persona, Roger Torrent, creo que está equivocada. Respecto a las palabras de la CUP, yo al principio del programa he dicho algo muy concreto, y es que debemos de fijarnos en la voluntad popular, en esa gente en la calle, etcétera, y ha coincidido algunas de las palabras. Lo que no veo tanto es el tema del foco en Roger Torrent, de nuevo, porque aquí la cuestión es que Roger Torrent ha intentado dar todos los pasos para que se pudiera hacer presidente el señor Puigdemont, con algo, pues, por ejemplo, con opciones tan lógicas como hacerlo a distancia, porque parece que se podría, es decir, físicamente es posible, cuando además vemos que... muy normal, además. Hombre, claro, la Generalitat, llevarla desde Madrid se puede, pero, oye, convertir en presidenta a Puigdemont no se puede desde Bruselas. Los pasos que ha dado... Claro, Enrique, pero está de mal por muchísimas cosas. El presidente del Parlamento no ha hecho más que dos cosas. Una es viajar a Bruselas y la otra es publicar en el boletín del Parlamento la única candidatura que hay y convocar el pleno para la investidura, además con un adelanto. Bueno, y hoy aplazarla. Pero cuidado, ahí va a ser la cuestión. En realidad él no la ha aplazado porque a él le apetezca aplazarla. Le ha obligado, entre comillas, o mejor dicho, esa decisión la ha tomado a raíz del auto del Tribunal Constitucional del día 28. O de amenazas por parte de Pablo Casado aumentando a sus hijos. Perdona, puede ser, igual ha jugado en ello. ¿No? El día, sí, ya es una información. Porque es una información en el caso de confirmarse. Yo no sé si es nueva política o no, pero bueno, si algunos están... ¿Qué dirá Puigdemont? ¿Qué va a anunciar? Hombre, la verdad es que a mí se me ocurren cosas, pero es que, por ejemplo, yo creo que es un fracaso para la democracia cuando un día como el de hoy, cuando alguien llega a forzar unas elecciones que ni siquiera se quiera respetar el resultado de esas elecciones, es decir, que ni siquiera se permita el nombrar al presidente, es bastante grave. Por lo tanto, es un día... Va a ser discurso telemático. Que al final no se ha producido y de momento el señor Carles Puigdemont está huido de la justicia, huido de su ciudadanía. Ha dicho varias veces dónde está, en Bruselas, y creo que es bastante fácil de encontrar. Huido no está. Está huido. La realidad es que está en Bruselas y que es muy fácil de encontrar. Bueno, sí, que se ha ido a huido no está. No está huido. No, huido no está, está en Bruselas. Y va a aparecer dentro de unos momentos. Es imposible mantener un debate mínimamente. Es decir, se ha ido dando respecto a los menores, ese endurecimiento ha sido continuo. Lo último ha sido por la responsabilidad civil hacia los menores. Este no es algo que solucione absolutamente nada. Es decir, en cuestión de prevención no parece que tenga un gran efecto. Pero bueno, yo creo que entre todo este tipo de cuestiones, nada nos puede llevar a la autocomplacencia. Está claro que los números pueden ser buenos, pero prácticamente nada nos puede llevar a la autocomplacencia, ni siquiera en cuanto a la alarma social. Creo que Beltrán de Heredia ha llegado a decir que esa alarma social, pues bueno, habla en positivo en algunos sentidos por parte de la sociedad. Es decir, si nos alarmamos en este tipo de cuestiones es porque, bueno, tenemos esa capacidad de alarma. Es decir, no hemos traspasado tantos delitos que ya ni siquiera tenemos esa capacidad de sorpresa. Pero la verdad es que en algunos tipos de delitos, por ejemplo, vemos que han aumentado los delitos contra la mujer, contra la libertad sexual, delitos machistas, y la alarma social no es tan grande.
que la alarma social no es grande? Es bastante elevada la alarma social. Respecto a esa cuestión... No, es una opinión. Es donde más alarma social hay en este momento, creo. La alarma social en este momento no es grande. Respecto a esta cuestión, por desgracia, no es tan grande como lo que hemos estado viendo. No, pero sí es grande. Hay un debate sobre la prisión permanente revisable en este momento, donde hay una serie de personas que están cogiendo cientos de miles de firmas para que se mantenga. Perfecto, desde las instituciones no hemos... Desde las instituciones, Víctor, lo que no vemos es pues cómo se movilizan pues varias patrullas a un barrio ante ese tipo de casos, cómo se empiezan a detener menores, como ha ocurrido en esta ocasión. O sea, esa reacción que ha habido también desde las instituciones ante la alarma social. No vemos esa reacción, o sea, al menos yo no la veo. Bueno, la reacción de la consejera, mira, la reacción de la consejera ha sido... A lo que iba es que realmente la autocomplacencia pues, no tiene lugar, pero sí, efectivamente, nada nos debe llevar hacia la alarma. Es decir, no debemos considerar que tenemos ciudades inseguras cuando realmente los números nos están diciendo lo contrario, aunque vemos ascensos en ciertas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es análisis de